Judas, tránsfuga, traidor, son algunos de los adjetivos que he contado hoy en la larga sesión del Pleno del Congreso, dirigidos a su actual presidente, Daniel Salaverry. Muchos dicen que no saliente, y la propia Rosa Bartra dijo que los Judas se ahorcan solos, muy bíblica la congresista Bartra, pero evidentemente hay un trasfondo de esta última semana acelera, ¿no?, frente a lo que será la elección por la mesa directiva, que el propio Salaverry ha confirmado será el jueves 25, ¿no?, respetando el tema de los feriados, la inauguración de los Panamericanos. Y evidentemente Daniel Salaverry es uno de los que estaría compitiendo en su caso, la reelección a encabezar la mesa directiva. Esto al fujimorismo no le gusta y no sabemos si le gusta tampoco la reforma política, que por supuesto también entra a su semana crucial. Recordemos que el compromiso salido de la cuestión de confianza que se le otorgó al gabinete de Salvador del Solar fue completar la reforma tal como la había presentado el Ejecutivo o priorizado el Ejecutivo en un número de proyectos de ley, a más tardar para el cierre ampliado de esta legislatura, que precisamente se cumple el viernes. ¿Cómo estamos frente a ese tema? Y que sin duda hay muchas señales o salidas, mejor dicho, de interpretación, porque hay quienes señalan que si no se cumple con la esencia de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, incluso podría darse, o el gobierno encabezado por Martín Vizcarra aprovecharía, ¿no?, la potestad de cerrar constitucionalmente el Congreso al considerar pues que efectivamente no se le dio la cuestión de confianza. ¿Estamos avanzando? ¿No estamos avanzando? Vamos a conversar, por supuesto, con Fernando Tuesta, como sabemos, expresidente de la comisión que presentó las reformas, un número de reformas que de ahí fueron priorizadas por el Ejecutivo, y aquí estamos en este punto. Fernando, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Enrique. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahora? Tu evaluación hasta el momento de lo que ha sido la discusión y las votaciones en el Congreso sobre la reforma. Sobre la discusión, yo creo que áspera, una discusión que no tuvo la calidad esperada, pero finalmente se evacuaron 6 dictámenes que se tienen que aprobar ya en esta semana. Hay algunos dictámenes que se aproximan, digamos, mucho a las propuestas. El que se ha aprobado, por ejemplo, el de inscripción y cancelación, es un dictamen que se ha tomado un 90%. Lo esencial está allí. Ahora, lo esencial depende, pues, lo esencial distinto para nosotros que lo es para el gobierno. Exacto. En ese sentido, creo que para el gobierno y para nosotros eso se ha respetado. Lo segundo es el tema referido al financiamiento. Allí, por ejemplo, el texto lo que hace es desarrollar la figura de una sanción penal por financiamiento ilegal, pero el proyecto en realidad abarcaba muchos otros aspectos que se han dejado de lado. Pero ¿Eso es porque el gobierno lo dejó de lado o porque el Congreso finalmente lo dejó de lado? Porque lo que hizo el Congreso es concentrarse en aquello que el gobierno decía que era lo esencial. Entiendo que el gobierno, quizá el Ejecutivo, no sé, quiso colocar el proyecto de ley para que se discute en su conjunto, señalando que lo esencial era la parte esta que aquí se han pegado a la letra, se han pegado a la letra en ese caso en el Congreso. Se está perdiendo una gran oportunidad, pero bueno, si se dice, si se respeta o no, claramente se respeta allí, pero digo, se pierde una gran oportunidad, ¿no? Se ha concentrado y se ha concentrado sobre ese punto, se ha dejado de lado tema de transparencia, control, naturaleza misma de lo que es el financiamiento público, rendición de cuentas, en fin, una serie de otros artículos. Pero digamos, si el gobierno dice que eso era lo esencial, pues se cumple, ¿no? Luego viene el tema de democracia interna. Ahí es donde comenzamos. Ahí hay un tema, pero previo, me lo olvidaba, es la modificación constitucional en relación al limitar las candidaturas de aquellos que han tenido una sentencia en primera instancia sobre delito doloso de más de 4 años. Allí fueron más allá incluso y en realidad, ampliaron la propuesta. Le han agregado un párrafo. Sí. O sea, mantienen lo que dirían la esencia, pero le han agregado un párrafo. Referido a que tampoco podrían ser funcionarios de confianza, general, de confianza. Que no tiene nada que ver una cosa con otra. Porque estamos hablando de cargos de elección popular. Claro.
Es algo así como, no quiero quedarme sin la última palabra, Claro, o el último querido ser más rabillo, papistas que el papa. último párrafo, Ajá. ya. Digamos, se cumpliría, Ya. entiendo yo, ¿no? Que el Ejecutivo no va a decir nada. Luego viene ya los referidos a, uno, a la inmunidad parlamentaria, que eso sí es totalmente distinto, porque la idea central era que un organismo externo se encargue de levantar la inmunidad parlamentaria, Que era la Suprema en este caso. que la Una Corte sala de Suprema, algunos hablaban incluso hasta del Tribunal Constitucional, pero no fue ni uno ni otro, sino mantenerlo en el Congreso, señalando que deben haber modificaciones de reglamento para respetar determinados plazos. En realidad, Enrique, si uno ve la norma sobre qué cosa cubre la inmunidad parlamentaria en general, tú ves la norma en el papel, todo está bien. El problema no es ese. El problema es que este Congreso y todos los anteriores manipularon la inmunidad parlamentaria para protegerse o para hacer un mecanismo de negociación política, incluido en este Congreso. Eso es lo que se está tratando de combatir. La, Y es la por eso- aplicación de lo que ha sido... Total, como te digo, en el papel está todo claro. El tema es la aplicación, y la aplicación pasada por interpretaciones, muchas de esas sumamente antojadizas. Ahora, Entonces, esto es lo que los gringos llaman un rompetratos, ¿no? O sea, acá sí hay una diferencia crucial, porque el tema de Así impunidad es. ha sido fundamental, no solamente el trabajo de ustedes, que yo entiendo que ustedes se puedan sentir en general un tanto decepcionados, ¿no? Con el resultado, pero incluso como el gobierno lo presentó. Aquí estamos hablando de un parteaguas. Claro, pero acuérdate que eso todavía no está aprobado. Claro. O sea, hay 2, Tiene que 3 llegar días, mira, hasta el jueves, como para que eso se pueda modificar. Por eso es que cuando tú me hiciste la primera pregunta, ¿cómo ves esto de cara a la cuestión de confianza? Yo diría, esto es todavía un escenario abierto, Está por verse. ¿no? Viene el tema de la paridad y alternancia. Si tú ves el texto, el cuerpo del texto, se ha recogido paridad y alternancia. Pero acá viene, pues, el diablo está en ¿Dónde los pongo la detalles. paridad? ¿Dónde pongo la...? No, el diablo está en los detalles. Ese es el título de tu columna. Así, los detalles y las disposiciones transitorias. Entonces, la disposición transitoria dice que para el 2021 esto va a ser una implementación gradual. El 2021, 40% de cuota de género, el 2026, 45%, y el 2031, 50%, o sea, en 10 años, ¿no? ¿Que esto lo va a aceptar el gobierno? No lo sabemos, ¿no? Porque uno puede decir, mira, el cuerpo del texto está correcto, pero viene pues la disposición transitoria, que hace esto, digamos, un larguísimo proceso transicional. A algunos puede parecer, sí, pues este es el costo de una negociación. Habría que ver qué dice el... Ahora, y hay un punto interesante para antes de que termines con la relación, porque en tus columnas precisamente y en alguna ocasión que he tenido de conversar contigo más casualmente en los últimos días, yo escuchaba ahora a la señora Luz Salgado, ¿no? Y decía, estamos en un tubo de ensayo. Ojo que estamos experimentando con la democracia. Aparte era una gran paradoja, ¿no? Porque decía, esto en realidad quiere acabar con los partidos políticos. Entonces yo veía al fujimorismo defendiendo los partidos políticos y no entendía muy bien lo que estaba pasando. Pero bueno, esos son los tumbos que da la historia también, ¿no? Pero reiteraban esta figura de que estamos, ojo, que a ver si esto sale bien, ¿no? Hemos corregido lo que nos han entregado mal para ver si esto sale bien en el 2021, ¿no? Porque de repente va a ser un gran fracaso y es un tubo de ensayo. Y tú lo que has estado postulando es que pareciera por momentos que se está buscando que la cosa salga mal, precisamente para decir, ah, vieron, yo les dije. Es el caso de la democracia interna. Luego de tanta discusión, dijeron de todo, lo han aceptado en el cuerpo de texto. Es decir, elecciones internas, abiertas, obligatorias, simultáneas, organizadas por la OMPE, con voto preferencial interno y resultados vinculantes. Eso está en el texto. Pero nuevamente, la segunda disposición transitoria dice que para el 2021, en realidad hay que hacer una elección previa a esta que llaman primarias, en donde el partido decide según sus normas y decisiones cómo se elige. Y entonces constituyen ya las listas. Y a estas primarias no iríamos a seleccionar nosotros quién es el candidato presidencial del partido, digamos, como que simpatizamos, sino ya hay un candidato. Entonces nosotros iríamos a ratificar eso si queremos en el caso de ese partido. Pero eso es para los partidos inscritos hasta el momento en que se dé la norma.
los nuevos que se inscribirían, digamos, Ellos sí entrarían, esos sí entran ahí. ¿no? Lo cual Es un la doble carrera estándar. es un doble estándar, es una confusión enorme. Tú te imaginas a la OMPE tratar de explicar a los millones de electores cómo debe de votar y el nivel de implicancia que en cualquiera de los grupos puede ocasionar en su representación. Esto lo que va a hacer además es una gran frustración, porque tú vas a seleccionar y resulta que ya está todo ¿Cuál es la seleccionado. motivación de esa suerte de procrastinación política? Es decir, de decir, bueno, pateemos esto un poquito más, ¿no? O sea, ganemos un poco de tiempo. ¿Para qué? Mira, ¿Para qué finalmente? No, pero además cuando se hacen las cosas a medias, como es este caso, el resultado puede ser realmente nefasto, porque el elector se va a ver obligado y no va a poder seleccionar, se va a ver frustrado. Dice, esto no me sirve, yo no quiero esto, Este sistema no funciona. esto no funciona. Van a venir las críticas y ahí van a decir, ya ven, la gente no quiere, esto está mal hecho, esto fue hecho por los notables. Los Entonces notables hay que no sabían eliminar. de participación Así es. política, de Y entonces escritorio. hay que eliminarlo. Mira, si se trataba de eso, yo señalaba en un momento, entonces hay que sincerarlo. Decir que no se hace pues el 2021, sino el 2022 o 26 o lo que fuera. Pero hacerlo de la forma que Mejor se que la quiere. disposición transitoria es que- patearlo todo para adelante, A mí no- en medio de lo que hay. Sin embargo, acuérdate que en la propuesta de proyecto de reforma en general, que el paquete, nosotros le colocamos incluso un título, hacia una democracia del bicentenario. Esa Es decir, era la idea, arrancar, pues. la Esa idea era la central era arrancar el 2021 con nuevas reglas. Era para el bicentenario, congresistas, Claro. no para el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Se han Y más, confundido, y o más. más allá, ¿no? Eso es. Ahora, es se ha hablado mucho, Fernando, del ejemplo argentino el día de hoy, ¿no? Las famosas elecciones PASO, que se supone, creo que son las únicas, obligatorias, abiertas, en fin, todo el paquete, Ujú. ¿no? Simultáneas, ¿no? Primarias Entonces se dice mucho, conversaba con algún notable argentino también en estos días que decía que, claro, al final también lo que está pasando allá es que los partidos van con su lista única. Ujú. Entonces no hay competencia interna, o sea, como que se hacen la componenda y claro, el peronismo ya se va partiendo en 3 o 4 y qué sé yo. ¿No hay un riesgo de que eso se reproduzca? Justamente, En la propuesta original me refiero. justamente. Me bueno, piden un corte. Sí, sí, sí. Me lo respondes, Por me supuesto, lo por respondes supuesto. luego de la pausa. Vamos a regresar con las elecciones PASO, las inspiraciones y qué va a pasar con las elecciones en el Perú. No se vayan. En esta discusión, Fernando, tú estás sobre las elecciones primarias, la democracia interna. Se ha hablado mucho hoy, pues, del tema de Argentina. Y sin duda, antes de que se vote, ¿no? Al final van a ventilarse o se deberían ventilar estas experiencias, ¿no? Para saber realmente cuáles son las referencias internacionales de lo que se está proponiendo. Entonces se ha hablado de que las elecciones argentinas han fracasado, que quieren salir. Gino Costa decía, no, solamente hay un proyecto de ley, acá se está tergiversando la discusión. Tú vas para las elecciones ahora argentinas y has estado también en las elecciones uruguayas, que están cerca, no son obligatorias, pero están cerca. Son los primeros, además. ¿Qué nos puedes decir sobre estos modelos, los referentes y las críticas a esta modalidad de elecciones que se está proponiendo? Bueno, es una modalidad además que se está extendiendo, en algunos otros países se está discutiendo, los partidos tal como están ahora no dan más, y en nuestro país con mayor razón todavía. En el caso de Uruguay fueron los primeros, ellos son del año 96, la norma se aplica del año 99, tienen 20 años, y allí para Son ellos es abiertas y simultáneas. abiertas y simultáneas, no es obligatorio. Pero Ahora, pero tienes una tradición, allá todavía sobreviven pues los colorados y blanco y colorado el Frente son del Sol- siglo XIX. Ajá. Y el Frente Amplio es el más joven, tiene 50 años. Ya, claro. Ahí 50 años y tiene 3 gobiernos. Entonces, el nivel de militancia y simpatía de los partidos es alto. Allá no odian a los partidos como acá en el Perú. Y entonces tú tienes una tasa de participación, no siendo obligatorias, interesante, 47% la primera vez, aun cuando ha ido bajando. Ya les estaba preocupando. Si la tendencia es a la baja, en un momento no van a tener que tomar una medida. que podría ser el voto obligatorio. Sí, podría ser el voto obligatorio, ¿no? Pero eso todavía está por verse. En todo caso, allí solamente se elige presidente de la República y no candidatos al Congreso. Parlamento. Ok. ¿Ya?
y es una modalidad interesante, pero estamos hablando de un país de menos de 3 millones de electores, o sea, la octava parte de Perú. Al otro lado de Río de la Plata está Argentina. Todo lo contrario. Ahí es primarias, por eso se llaman pasos, primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Qué cosas no vamos a copiar o no vamos a tomar del modelo argentino? No vamos a tomar la parte concerniente al tipo de candidatura interna que compiten. ¿A qué me refiero? Tú tienes un partido X, digamos, imaginamos una fracción del peronismo. Entonces se inscriben listas. Imagínate que hay una circunscripción de 5. Cada uno, hay 3 listas de 5. La lista A, B y C. Entonces hay unos que votarán por la A, por la B o la C. Y de ahí, tipo DONT o este tipo de distribución, se constituyen las listas 3-2-1, perdón, 3-1-1, en fin. ¿Qué ha pasado? Con el correr del tiempo, las cabezas de esas facciones se han ido poniendo de acuerdo, negociando. Entonces presenta una lista ya negociada. Entonces, ¿qué pasa al argentino? O sea, matan las primarias, matan el espíritu democrático de la selección. De que el elector sea el que define. Exactamente. Nuestro caso no va a ser así. ¿Cómo? Nuestro caso es, en un partido se presentan las candidaturas de manera individual y entonces nosotros vamos a poder votar a través del voto preferencial, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, que en Lima, imagínate, que es algo que se tiene que discutir y hasta ahora no se ha discutido, reducir en Lima en varias circunscripciones, no más de 5. Entonces tú tienes, digamos, 5 circunscripciones, digamos, en un área de Lima, X. Y entonces se presentan 20 candidatos. Por sorteo cada uno tiene un número. Bueno, pues yo voto por el partido X y pongo el número, digamos que tú eres el número 2, yo pondré el número 2. Otros pondrán el 3, 4. Al final, ¿cómo se da el resultado? Los 5 de esta circunscripción van a ser llenados por aquellos candidatos que tienen de mayor a menor voto dentro de los 5 primeros. No hay forma, entonces, no hay forma, que haya una componenda previa. No hay forma, no hay forma. ¿Lo mismo para candidatos presidenciales? Es que el candidato presidencial solamente se votaría para el candidato, no para la plancha. Entonces, tú imagínate que tú vas a votar por el APRA. Mauricio Mulder, Jorge El Castillo, Javier Velázquez. Internamente se sortean los números, quien votará por cada uno de ellos pondrá el número y quien tiene más votos será el candidato a la presidencia del APRA, ¿no? Entonces, nuestro modelo es un modelo que recoge aquellos problemas que hemos encontrado en otros lugares y no simplemente una copia. Precisamente se está innovando sobre esto. Así es. Otra de las críticas recurrentes que se escuchaba hoy entre los padres de la patria fue el hecho que hagas que el elector vaya demasiado a las urnas. La gente está saturada de política, ¿no? Y lo que vas a hacer es, decían 6. Pero claro, Gino Costa corrigió y dijo, o sea, que no eran 6, o sea, incluso se están lanzando números que al parecer no son. Pero ¿cuántas veces va a ir entonces finalmente el elector a votar en un periodo electoral? Nosotros colocamos la fecha octubre del año anterior a la elección. En octubre vas a votar por las internas. Y luego votarás en abril y en mayo, o sea, 3. Lo que no entienden, por ejemplo, o quizá contra lo que se dice, esta modalidad que han establecido en la disposición transitoria, lo que hace es incorporar una elección previa. Si bien es cierto, ahí no es obligatorio y no es y es solo para militantes, eso también tiene un costo, sí es la preocupación. Un costo porque se supone que lo tiene que hacer la OMPE. Y eso por 24 partidos y a nivel nacional es un costo que ahora parece que no preocupa a nadie. Y antes sí preocupaba. Son 3 veces en realidad. Pero un proyecto de ley que no ha sido puesto a consideración en la cuestión de confianza era el reordenamiento del calendario. Por ejemplo, sí, preocúpense porque el 2026 lo que tendríamos es el mismo año elecciones para presidente, parlamento, pero también elecciones regionales y municipales el mismo año. Claro, si tenemos primarias, le agregas 2 más. Pero parte del proyecto era reordenar, cosa que no se está discutiendo, que esperamos, sin embargo,
yo creo que es oportuno hacerlo el próximo semestre de aquellos otros proyectos que fueron dejados de lado. Todavía hay espacio para Y la discusión. eso nos lleva para ir cerrando ya a lo que va a ocurrir en la... O sea, el viernes algún resultado vamos a tener. Jueves. ¿No? El jueves algún resultado vamos a tener y el gobierno evaluará, no me refiero solo a la mesa directiva, sino al cerrar este tema pues, de la reforma amarrada a la cuestión de confianza. Y luego va a venir sin duda una tarea por delante para la próxima legislatura. ¿Daniel Salaverry se ha comprometido con la reforma? Porque evidentemente el fujimorismo está buscando un candidato distinto. Dicen que podría ser Pedro Lechea, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? ¿No? Dicen que podría ser Pedro Lechea. Pero digamos, ese acento, ese énfasis que traería el fujimorismo en ese caso, ¿enterraría el resto de la reforma que queda pendiente? ¿Cómo lo observas? Mira, se habla solamente de 6. El problema es que desde el gobierno tampoco había un mensaje claro diciendo esto es lo que se tiene que aprobar ahora, pero creemos que los otros No hay 6 una no ha habido programación. en ningún momento hemos escuchado de parte del gobierno eso. Esperemos que de parte del gobierno, pero también de parte del Parlamento, si se dicen tan comprometidos con la reforma, es decir, daríamos un importante paso ahora el 25, pero apenas se abra la legislatura, es necesario todavía discutir y aprobar lo que falta. Creo que esa es la única manera de poder, pese a todos los inconvenientes, tener nuevas reglas de juego para el 2020. Sería importante que sea un ítem para el mensaje de 28 de julio, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y vamos a ver cómo finalmente el gobierno interpreta pues este resultado final que vaya a entregar el Parlamento. Ojalá que salgamos bien librados. Gracias, Fernando. No, gracias a ti, Enrique, por la invitación. Por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último.